Hola, hola, hola a todos los amantes del salseo turco y las telenovelas que nos roban el corazón superíndice 3N. CU superíndice 3 Moestu, N el dúa de hoy. Espero que es tu copyright N listos para una dosis de drama, intriga y revelaciones impactantes, porque hoy tenemos un vídeo que sinceramente, me dejo superíndice 3 boquiabierta. Si son como yo y no se pierden ni un detalle de las vidas de sus estrellas favoritas, especialmente si hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, entonces sigan pegados a la pantalla porque la información superíndice 3N que les traigo es bueno, digamos que preparen el cafecito porque esto va para largo. Hoy vamos a hablar de una confesión superíndice 3N que, si es verdad, podrá cambiar por completo la forma en que vemos la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Una confesión superíndice 3N que habla de presiones, de agendas ocultas y lo ese escalofriante de todo, de intentos deliberados de separarlos. ¿Lo oyeron bien? ¿Querían separarlos? ¿Q copyright N? ¿Por Q copyright? ¿CU superíndice 3 Mo? Todas estas preguntas y se las responderemos en los plus superíndice 3 minutos. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta bomba, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, si aman las telenovelas y quieren saber todo sobre sus actores y actrices favoritos, entonces este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y sean los primeros en enterarse de todas las novedades. Vamos, no sean tumidos, denle al botón superíndice 3N de suscribirse. Ahora vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, desde que se conocieron en el set de Senu con Diéresis al Cap, ha sido objeto de fascinación superíndice 3N para los fans de todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y pronto esa química traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y medio ticas del mundo del entretenimiento. Su relación superíndice 3N era como un cuento de hadas, lleno de fotos adorables en redes sociales, viajes juntos, muestras públicas de afecto y una legión superíndice 3N de fans que los apoyaban incondicionalmente. Pero como todo cuento de hadas, este también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3N, hace ya algún tiempo, cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para muchos. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no tardaron en surgir. Se habló superíndice 3 de agendas profesionales incompatibles, de presiones medio ticas, de diferencias irreconciliables y, como suele suceder en estos casos, de terceras personas involucradas. Pero hasta ahora, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el tema. Han mantenido un silencio prudente evitando alimentar los rumores y protegiendo su privacidad. Sin embargo, recientemente ha surgido una entrevista, una declaración superíndice 3N, una confesión superíndice 3N que podrá arrojar luz sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Según fuentes cercanas a Kerem Bürsin, durante una conversación superíndice 3N privada, con Diéresis Copyright él habrá revelado que en efecto, hubo fuerzas externas que intentaron separarlos. ¿Lo oyeron bien? Intentos deliberados de sabotear su relación superíndice 3N. Ahora, AQ es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Según esta fuente, estas fuerzas externas provenían de diferentes condiéresis ámbitos. En primer lugar, se habla de la presión superíndice 3N de algunas agencias de representación superíndice 3N, que vean en la relación superíndice 3N de Kerem y Hande un obstáculo para el desarrollo de sus carreras individuales. Al parecer, algunas agencias consideraban que la imagen de pareja eclipsaba el talento individual de cada uno, y que esto limitaba sus oportunidades profesionales. ¿Se imaginan? Tener que elegir entre el amor y tu carrera. Una decisión superíndice 3N difícil, sin duda. Y es que a veces en el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden ser vistas como un producto, como una estrategia de marketing, y no como una genuina conexión superíndice 3N entre dos personas. Pero las presiones no se limitaban al con diéresis ámbito profesional. También copyright N se habla de la influencia de ciertos sectores de la prensa del corazón superíndice 3N, que habrán ejercido presión superíndice 3N sobre la pareja, publicando noticias sensacionalistas y alimentando rumores infundados. Este constante escrutinio mediático, esta falta de privacidad, sin duda, debió superíndice 3 haber sido agotador para Kerem y Hande.
Y como si esto fuera poco, también Copyright N se rumorea que algunos miembros del equipo de producción Superíndice 3N de Senu con diéresis al CAP habrán contribuido a crear tensiones entre la pareja. Al parecer existúan diferentes opiniones sobre CEU Superíndice 3 debo a ser manejada la relación Superíndice 3N entre los protagonistas de la serie, y estas diferencias habrán terminado afectando a Kerem y Ande. Ahora bien, es importante aclarar que esta información Superíndice 3N no ha sido confirmada oficialmente por Kerem Bürsin ni por Ande Eru Parrafoel. Se trata de una revelación Superíndice 3N que proviene de una fuente cercana al actor, por lo que debemos tomarla con cautela. Sin embargo, si esta información Superíndice 3N es cierta, podrá explicar muchas cosas. Podrá explicar el silencio de Kerem y Ande sobre su separación Superíndice 3N, podrá explicar la frialdad que se percibió entre ellos en los últimos meses de su relación Superíndice 3N, y podrá explicar, en definitiva, por qué Copyright su cuento de hadas llegó Superíndice 3 a su fin. Personalmente creo que es muy triste que fuerzas externas puedan influir de esta manera en una relación Superíndice 3N. Todos tenemos derecho a amar y a ser amados, y nadie deberá interferir en nuestras decisiones personales. Si Kerem y Ande fueron víctimas de este tipo de presiones, solo puedo sentir empatia por ellos. Ahora bien, se ayuda de las razones de su separación Superíndice 3N, lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem Bürsin es un actor talentosísimo con un gran futuro por delante, y Ande Eru Parrafoel es una de las actrices populares y queridas de Turquía. Les deseo lo mejor a ambos, tanto en el con diéresis ámbito profesional como en el personal. ¿Y ustedes, Copyright, opinan de todo esto? ¿Creen que es posible que hayan existido fuerzas externas que intentaron separar a Kerem y Ande? ¿Creen que las presiones mediáticas y profesionales pueden influir en una relación Superíndice 3N? ¿Creen que Kerem y Ande podrán reconciliarse en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre este tema. En resumen, hoy hemos hablado de una confesión Superíndice 3N impactante que podrá revelar las verdaderas razones de la separación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Según esta información Superíndice 3N, habrá existido intentos deliberados de separarlos, provenientes de diferentes subcondiéresis ámbitos, como agencias de representación Superíndice 3N, prensa del corazu Superíndice 3N y miembros del equipo de producción Superíndice 3N de Senu con diéresis al CAP. Esta información Superíndice 3N, aunque no ha sido confirmada oficialmente, podrá arrojar luz sobre lo que realmente sucedió Superíndice 3 entre esta pareja tan querida. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Y si les gustó Superíndice 3, do Copyright denme un like para saber que quieren vídeos como este. Y hablando de eso, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3. Compartan este vídeo con todos sus amigos que aman el salseo turco y a Kerem y Ande. Y lo importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras Superíndice 3 y más bombas informativas. Recuerden siempre encontraru en las últimas noticias, los mejores chismes y los anualisis profundos del mundo del espectáculo turco. Hasta la Superíndice 3 Sima. Ahora, vamos a desmenuzar esta bomba con ese detalle. Porque una cosa es decir que hubo presiones, y otra muy distinta es entender la magnitud y la naturaleza de esas presiones. Vamos a profundizar en cada uno de estos con diéresis ámbitos, que según la fuente, intentaron dinamitar el amor entre Kerem y Ande. Rense que vienen curvas. Asterisco las agencias y el dilema del branding individual vs la pareja Power asterisco. Empecemos por las agencias de representación Superíndice 3N. Este punto es especialmente interesante porque nos revela una faceta menos romántica del mundo del espectáculo, la de los negocios. Para las agencias, sus representados son, en esencia, productos. Y como tales, deben ser gestionados copyrighticamente para maximizar su valor de mercado. En el caso de Kerem y Ande, la formación Superíndice 3N de una pareja Power generó Superíndice 3, sin duda, un enorme interu copyright ese medio tico y un aumento considerable de su popularidad. Pero, copyright precio? Algunas agencias al parecer consideraban que la marca Kerem y Ande estaba eclipsando las marcas Kerem y marca Ande.
Es decir, que el público los ve a mu s como una unidad indisoluble que como dos individuos con talento propio. Esto, según esta perspectiva, limitaba sus opciones profesionales. Por ejemplo, podría ser mu s difícil para querer conseguir un papel protago superíndice 3 Nico en una serie romántica si el público lo seguía asociando inevitablemente con Ande. O viceversa. La presión superíndice 3N de las agencias podría haberse manifestado de diversas formas. Podrían haber desaconsejado a sus representados aceptar proyectos que no favorecieran su imagen individual, podrían haber intentado influir en sus decisiones personales o incluso, en el peor de los casos, podrían haber sembrado la discordia entre la pareja, alimentando inseguridades y dudas sobre el futuro de sus carreras. Copyright oscuro. Asterisco la prensa del corazu superíndice 3N y el festún sensacionalista asterisco. Pasemos ahora a la prensa del corazu superíndice 3N. Este es un terreno aún mu s pantanoso, donde la verdad y la ficción superíndice 3N se entremezclan constantemente. La relación superíndice 3N entre Kerem y Ande era una mina de oro para la prensa sensacionalista. Cada foto, cada gesto, cada rumor era diseccionado, analizado y magnificado hasta el infinito. Imaginen el dúa a dúa de una pareja sometida a este nivel de escrutinio. No poder salir a cenar tranquilamente sin ser fotografiados y juzgados, no poder expresar una opinión superíndice 3N sin que sea tergiversada, no poder tener una discusión superíndice 3N privada sin que se convierta en un escándalo público. Es una tortura psicolu superíndice 3 jica que puede minar incluso la relación superíndice 3N mu s su superíndice 3 lida. La prensa de mu s a menudo recurre a tácticas sucias para conseguir información superíndice 3N o para generar titulares impactantes. Inventan rumores, tergiversan declaraciones, sacan fotos de contexto y en general, hacen todo lo posible para crear drama y controversia. Todo esto inevitablemente genera desconfianza, inseguridad y resentimiento entre la pareja. El equipo de producción superíndice 3N de Senu con diéresis al CAPM, y las visiones divergentes Por último, pero no menos importante, llegamos al equipo de producción superíndice 3N de Senu con diéresis al CAPM. Este punto es particularmente delicado porque involucra a personas que trabajaban codo a codo con Kerem y Ande, personas que en teoría, deben apoyarlos y protegerlos. Al parecer, dentro del equipo existúan diferentes opiniones sobre CEU superíndice 3 mo debo a ser gestionada la relación superíndice 3N entre los protagonistas de la serie. Algunos podrían haber considerado que la relación superíndice 3N era beneficiosa para la promoción superíndice 3N de la serie, y que por lo tanto debo a ser alentada y explotada al máximo. Otros, en cambio, podrían haber pensado que la relación superíndice 3N era un riesgo, que podría generar distracciones, celos y conflictos que afectaran el rendimiento del equipo. Estas diferencias de opinión superíndice 3N podrían haberse manifestado de diversas formas. Podrían haber surgido discusiones sobre el guión superíndice 3N, sobre las escenas románticas, sobre la promoción superíndice 3N de la serie. Podrían haber existido favoritismos, rumores y chismes que creaban un ambiente tu superíndice 3 jico y hostil. Y todo esto inevitablemente terminó superíndice 3 afectando a Kerem y Ande. El peso de las expectativas y la presión superíndice 3N de los fans Pero no podemos hablar de las presiones externas sin mencionar un factor fundamental, la presión superíndice 3N de los fans. La legión superíndice 3N de seguidores de Kerem y Ande era inmensa y apasionada. Los amaban, los admiraban y los idealizaban. Su relación superíndice 3N era para ellos un cuento de hadas moderno, una prueba de que el amor verdadero existe. Pero esta idealización superíndice 3N también copyright N tenua su lado oscuro. Los fans tenían expectativas muy altas sobre la pareja. Querían que fueran perfectos, que se amaran incondicionalmente, que vivieran felices para siempre. Cualquier desviación superíndice 3N de este ideal era recibida con decepción superíndice 3N, críticas e incluso hostilidad. Esta presión superíndice 3N constante podía ser asfixiante. Kerem y Ande no podían permitirse el lujo de tener un mal dúa, de discutir, de ser imperfectos. Tenían que mantener una fachada de felicidad y perfección superíndice 3N que a la larga, podía ser agotadora y desmoralizante. ¿Y ahora copyright? Hay esperanza de reconciliación superíndice 3N, Después copyright ese de todo este drama,
La pregunta que todos se hacen es, ¿hay alguna esperanza de reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Las relaciones son complejas e impredecibles, y el tiempo puede curar heridas y cambiar perspectivas. Lo que sabemos es que tanto Kerem como Ande son personas talentosas, inteligentes y resilientes. Han superado muchos obstáculos en sus vidas y en sus carreras, y seguramente saldrán fortalecidos de esta experiencia. Si alguna dúa deciden darse una segunda oportunidad, será una decisión superíndice 3N personal que deberemos respetar. Y si no, también copyright N. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. *** Un llamado a la reflexión superíndice 3N y al respeto ***. Para finalizar, quiero hacer un llamado a la reflexión superíndice 3N y al respeto. Recordemos que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones reales. No son personajes de una telenovela, ni son objetos de consumo. Merecen que respetemos su privacidad, que no alimentemos rumores infundados y que les permitamos vivir sus vidas a su manera. Y si alguna dúa deciden compartir algo con nosotros, lo recibiremos con gratitud y respeto. Gracias por acompañarme en este viaje de salseo turco. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado del análisis. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el salseo es divertido, pero el respeto es fundamental.